Al convertirse en una ancha corriente el hasta entonces comercio irregular, todas las pequeñas manifestaciones de la vida agrícola e industrial y del mismo comercio recibieron impulso y florecieron. Uno de los más importantes efectos del aumento del comercio fue el crecimiento de las ciudades. Por supuesto que existían algunos pueblos antes del auge comercial, eran los centros militares y judiciales del país, donde actuaban las cortes del rey y había cierto movimiento. Eran realmente poblaciones rurales, sin especiales privilegios, ni sede de gobierno que las distinguiese unas de otras. Pero las nuevas ciudades que surgieron del creciente comercio, o las antiguas, que tomaron nueva vida bajo su estímulo, adquirieron un carácter diferente. Si las ciudades crecen en los lugares donde el comercio se expande rápidamente, en la Edad Media buscaríamos estas ciudades en desarrollo, en Italia y en los Países Bajos. Ahí es precisamente donde primero las encontraríamos. En plena expansión del comercio, la mayoría de las poblaciones comenzaban a formarse allí donde se reunían dos caminos, o en la desembocadura de un río, o donde la inclinación de la tierra era más favorable. Esos eran lugares que los comerciantes más buscaban. Además, en tales lugares había habitualmente una catedral, o un sector fortificado llamado burgo, el cual daría protección en caso de peligro. Los mercaderes ambulantes que descansaban entre largas jornadas o esperaban que un río congelado se deshelase o un camino cubierto por el fango se hiciera transitable otra vez, naturalmente se detenían cerca de las murallas de la fortaleza o a la sombra de la catedral. Como cada vez se reunían más comerciantes allí, se creó el Faubourg o fuera del burgo. Pronto los comerciantes que vivían en él, deseando protección, construyeron alrededor de su población muros protectores, que probablemente se asemejaban a las empalizadas de los colonos norteamericanos. Las viejas murallas ya no eran necesarias y se desplomaron. El antiguo burgo no se expandió, sino que fue absorbido por el más reciente Faubourg, donde pasaban cosas. El pueblo comenzó a abandonar las aldeas feudales para iniciar una nueva vida en estas poblaciones cada vez más activas. La expansión comercial significaba trabajo para más gente, y ésta acudió en su busca a los nuevos centros. Digamos ahora que no sabemos que lo antes dicho sea cierto. Todo es simplemente la especulación de algunos historiadores, particularmente de Mr. Henry Perrine, cuya colección de datos para probar lo que era la existencia en las ciudades de la Edad Media y como cualquier novela policíaca. Una de las pruebas más evidentes de que el comerciante y el residente en una ciudad era uno y el mismo es el hecho de que en los principios del siglo XII la palabra mercator, que significaba comerciante o mercader, y la palabra burgensis, que significaba uno que vivía en la ciudad burgo, eran usadas indistintamente. El aire de la ciudad hace libre al hombre. Demuestra que ellos tenían lo que deseaban. Tan cierto era el proverbio que muchas cartas de privilegio de ciudades de los siglos XII y XIII contenían una cláusula semejante a esta concedida a la ciudad de Lorris por el rey séptimo en 1155. Pero la gente quería más que su propia libertad. Quería la libertad de la tierra. La costumbre feudal de poseer la tendencia legal de la tierra de fulano más cual, quien a su turno la tenía de fulano más cual, no le agradaba. Y es que la gente consideraba tierra y casas desde un ángulo muy diferente al del terrateniente feudal. Los burgueses sabían que podían necesitar súbitamente dinero en efectivo para un negocio y pensaban que hipotecar o vender su propiedad era una manera de obtenerlo sin tener que pedir permiso a una serie de señores. La misma carta de privilegios de Lorris lo expresaba en muy pocas palabras. Todo burgués que desee vender su propiedad tendrá el privilegio de hacerlo. La gente de las ciudades quería hacer las leyes por sí misma, tener sus propios tribunales. Se oponían a lentas cortes de feudo designadas para actuar en una comunidad estática y sin la menor capacidad para afrontar los nuevos problemas que surgían en la activa población comercial. La gente de la ciudad conocía el problema en la misma proporción que el señor feudal lo desconocía, y así pues querían su paz ciudadana. La gente de la ciudad quería fijar los impuestos a su manera, y así lo hacía. Se oponía a la multiplicidad de derechos feudales, pagos, ayudas, multas, en conjunto irritante y que en el mundo cambiante de la ciudad solo eran una molestia.
Quería hacer negocios y así tendió a abolir las tasas de todas clases que los obstaculizaran. El control de las ciudades no fue cedido inmediatamente, sino poco a poco. Primero el señor vendió algunos de sus derechos sobre el burgo de sus residentes, después vendió otros y la entrega continuó así hasta que la ciudad prácticamente se hizo independiente. En 1241, el conde de Dortmund vendió a los ciudadanos algunos de sus derechos feudales allí. 80 años más tarde, otro conde, Corán, vendió una renta anual al Consejo de Ciudadanos de Dortmund y a su exclusivo señorío la mitad del condado de Dortmund, la cual incluía los tribunales, tasas, derechos e impuestos, y todo dentro de las murallas, exceptuando la masa condal de sus siervos personales y la La gente de las ciudades, combatiendo bajo la dirección de los gremios o corporaciones de comerciantes, no luchaba para derrocar a sus señores. Las ciudades querían libertad de toda interferencia en su expansión y después de varios siglos lo lograron. Y hubo poblaciones que pudieron arrebatar algunos privilegios a sus señores feudales, pero que en alguna medida quedaron bajo su control. Mas cualesquiera que fuesen los derechos de las ciudades, sus habitantes tenían en su poder la carta que los confirmaba, lo cual ayudaría a impedir disputas si el señor o sus agentes olvidaban esos derechos. He aquí el principio de una carta dada por el conde de Poitiers a la ciudad de Avival. En la pugna por la libertad de la ciudad, los comerciantes asumieron la vanguardia. Eran el grupo más poderoso en las ciudades y ganaron para sus gremios toda clase de privilegios. En algunas ciudades, al parecer, los que no eran miembros podían comprar artículos, pero la organización de los comerciantes tenía la primera oportunidad para hacerlo, y ningún habitante o extraño podía hacer ofertazo al comprar alguna clase de mercancía que llegase a la ciudad. Los gremios trataban de mantener a los que no fuesen sus miembros fuera de los negocios locales. Igualmente se esforzaban con éxito en mantener a los comerciantes extranjeros fuera de toda operación en su provincia comercial. Su finalidad era tener el completo control del mercado. Cualquier artículo que entrase y saliese tenía que pasar por sus manos, ya que el precio era determinado por el gremio. En todas las etapas los gremios tenían el papel principal. Los gremios tenían que estar bien con las autoridades, ya que eran las personas más importantes de la ciudad. El control del mercado era su monopolio exclusivo. Ser miembro del gremio significaba tener ciertas ventajas, pero solo se podía ser miembro siguiendo reglas cuidadosamente. Reglas que eran muy estrictas. Por violar las reglas se era expulsado del gremio o castigado por otros medios. En 1614, la compañía de Chester cerró después de comprobar que Aldesley había infringido sus reglas. Le ordenó cerrar su tienda. El sancionado se negó. Dos de la compañía estuvieron paseándose delante de dicha tienda, prohibiendo su venta. Los derechos de los comerciantes y ciudades ganaban reflejando la creciente importancia del comercio como fuerza de la riqueza, y la posición de los comerciantes en las ciudades reflejaba la creciente importancia de la riqueza, mediante el dinero compuesta a la riqueza valorada en tierras.